Bienvenidos al podcast de Aguas Profundas con el pastor Frankie Rodríguez. Hoy presentamos ¿Puede Dios mismo venir en un sueño? En la misión anterior estuvimos hablando sobre los sueños, sobre su interpretación. Yo quiero hoy hablar sobre ¿puede Dios mismo aparecerse en un sueño? ¿Puede venir la voz de Dios en un sueño o en una visión? Son ríos de experiencias las que encontramos en la Biblia sobre Dios mismo hablando o apareciéndose en medio de los sueños. Tal vez esta es una de las experiencias más maravillosas. Primero, pues que Dios te hable audiblemente, que puedas oír su voz, no en el espíritu, que puedas oírlo. Esta no es una experiencia tan común, pero es algo que ocurre. Número dos, que Dios se te aparezca personalmente, que puedas tener una experiencia de este calibre. En el año 2001 yo empiezo mi llamado o empiezo el ministerio después de que yo tuviera una experiencia donde el Señor Jesús entró a mi cuarto. No fue una visión, no fue un sueño, fue algo tangible. Pero creo también que una de las experiencias más poderosas es que tú puedas acostarte, puedas dormir y en medio de un sueño Él se aparezca y te hable, o en medio de una visión Él se aparezca y te hable. Son ríos de experiencias. Evidentemente aquí tenemos que luchar contra este espíritu exhibicionista en medio de lo profético. Tenemos que luchar contra estos deseos, como lo he venido hablando, de presunción profética. De hecho, la gente profética a todo momento no va a estar diciendo Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, y mucho menos va a usar esa frase para estar lanzando redes y capturar a la gente. En Génesis 23 encontramos este texto que dice: pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Usted recuerda que Abraham está mintiendo. Abraham está haciendo pasar a su esposa por hermana, algo que se repitió al menos en 3 generaciones, y ha entrado a donde un rey, ha entrado donde el rey Abimelec, dice ahí el rey de Gerar, y él va a tomar esa mujer pensando que es la hermana de Abraham, la va a tomar por esposa, y Dios mismo se le aparece a él en sueños y le dice: no toques esa mujer es casada, esa mujer tiene marido. Qué tremenda esta experiencia, Dios mismo viniendo a través de los sueños de las personas. Pero en el libro de Primera de Reyes me gusta la escritura, porque dice en Primera de Reyes capítulo 3 que Salomón amó a Jehová andando los estatutos de su padre David, solamente que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y este es el capítulo por excelencia donde Salomón dice que Dios le dé sabiduría, y Dios le dice: por cuanto pediste sabiduría, no te voy a negar absolutamente nada. Esta experiencia fue en medio de un sueño. Qué interesante que bendiciones espirituales se desaten sobre los hijos de Dios, bendiciones espirituales se puedan desatar en medio de sueños. Y ahí podemos ver también la intención del corazón de Salomón. Hasta ese momento
no había entrado en apostasía, estaba empezando a entrar en apostasía, ya sacrificaba en los lugares altos, ofrecía incienso en los lugares altos, pero todavía amaba a Dios. Y en sueño Dios le dice, ¿qué quieres? Y él responde, dame sabiduría para poder gobernar, que creo que es lo que necesitan los gobernantes de las naciones. Y eso tocó el corazón de Dios, y en el sueño Dios le dice, por cuanto pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar riqueza. Qué tremendo ver que nuestro corazón pueda estar preparado para cuando tengamos este tipo de experiencia, poder ver el reino de Dios, poder ver el trono de Dios y poder atraer a la existencia algo físico que está en lo espiritual. Esto verdaderamente tocó mi vida, pero en Hechos capítulo 10, acá tenemos otra experiencia, porque acá Dios está viniendo a hablar con Pedro y dice la escritura que a él le sobreviene un éxtasis en Hechos 10 del versículo 9 al versículo 17, y Dios mismo viene en el éxtasis, en la visión, y le habla, le dice que por qué rechaza, él ve ese rollo de animales inmundos, por qué rechaza lo inmundo, y él dice, es que yo nunca lo he hecho, y Dios le dice, no llames común e inmundo lo que yo he limpiado. O sea, hablando no solo de ese reino animal que había sido caído, sino de los gentiles. ¿Puede Dios venir en un sueño? Claro que sí. Ahora, la pregunta no es si vino Dios o no vino Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que pesar en el espíritu quién verdaderamente fue el que vino, que no haya venido algo que parezca ser Dios, pero puede ser de las tinieblas. Pero la pregunta no es a qué vino, o mejor, si vino o no vino, sino para qué vino. ¿Cuál es el objetivo de esa visitación de Dios en un sueño? Y ahí lo podemos ver, por ejemplo, cuando a Abraham allá en Gerar con Abimelech, que Abimelech no se metiera con esa mujer, porque esa mujer iba a ser de una simiente santa, los hijos de esa mujer iban a ser de otra descendencia, y Dios no iba a permitir que fuera tocada esa mujer. Entonces vean que aún para temas de relaciones sentimentales Dios podría venir en sueños a prevenir. Y aquí es donde a mí me da mucha risa, porque cuánta gente Dios no le habló, no te metas con esa persona, o tuvieron sueños y no les importó, y hoy su vida es un total fracaso o un problema grandísimo por no haber venido. ¿Para qué vino Dios? Por ejemplo, con el tema de Salomón, para probar el corazón de Salomón ahí mientras estaba dormido, pero también para impartirle sabiduría para gobernar, pero no se gobierna solo con sabiduría. Los reyes de las naciones necesitan finanzas, y Dios le impartió. Recuerde usted que la Biblia dice que Dios es el que da el poder para hacer riquezas. Y aún los gobernantes que puedan ver este video, Dios les va a dar a ustedes la sabiduría, les va a dar a ustedes el poder para hacer las finanzas, aun cuando no haya ni en su ciudad, ni en su municipio, ni en su nación. Las riquezas son realmente algo espiritual, y aún en medio de un sueño Dios podría insertarlas sin que existieran. Después de ese sueño, las riquezas comenzaron a venir a Salomón de todas partes de la tierra, literalmente. Pero cuando lo vemos en el capítulo de Hechos 10, como para corregir a este hombre, para corregir a Pedro, que se estaba equivocando, que estaba rechazando a los gentiles, que estaba empezando un proceso de legalismo, y que viene el Señor a decirle, no más, ya tienes que entender el tema de la gracia, y tienes que entender que no estoy trabajando solo con los judíos, sino también con los gentiles. Dios viene con una experiencia en un sueño a hacer cosas. No es una experiencia provocada, tampoco es una experiencia que nace de la imaginación. Estas son experiencias que nacen en la soberanía de Dios. ¿Qué significa? Que Dios decide a quién se la da. No tiene que ver con quién es más santo, quién es menos santo. A veces se la puede dar a alguien que no es tan santo, porque Dios es soberano. ¿Qué sí podemos hacer? Crear un terreno fértil con nuestra adoración, para que seamos más sensibles a la voz de Dios. De hecho, Él nos va a hablar de la forma como Él nos quiera hablar, pero sí puede venir de una manera directa a hablarnos en un sueño.
como lo dije, para corregirnos, para advertirnos que no hagamos cierta situación, para hacernos una impartición de algo, para evitarnos problemas. No es la ley que siempre Dios nos va a hablar a través de sueños. Porque la Biblia dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Hay muchas cosas que yo nunca he visto y he creído, pero cuando usted desarrolla una vida de adoración, usted se comienza a volver hipersensible al mundo espiritual y Dios le comienza a hablar de muchas maneras. No hay tal cosa como algún religioso dice: Dios habla solo por su palabra y nada más. Hay múltiples maneras como Él puede hablarnos y quiere hablarnos más que nunca. Por ejemplo, puede hablarle a alguien para hacerle un llamado, para confirmarle un llamado, para enviarlo a una misión, aunque no siempre sea así. Hoy más que nunca Dios está hablando, y yo sé que todos, por lo general, muchos no sueñan tan continuo, pero sueñan, otros sueñan más seguido. Dios quiere meterse estos días en medio de los sueños a hablarnos, y yo oro por ti para que te vuelvas hipersensible a las cosas de Dios, hipersensible a el Espíritu de Dios, para que tengas un corazón tremendamente dado para la adoración, para su palabra, y oro para que cuando te acuestes o aun cuando estés consciente puedas tener este tipo de experiencias de entrar en el mundo espiritual y ver lo que la Biblia llama cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, pero que Dios ha señalado para los que le aman. Quiero despedirme de ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. No olviden agregarnos en nuestras redes sociales. Bendiciones. El podcast Aguas Profundas es una realización de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional, Bogotá, Colombia.